Su virtuosismo se fusiona con zonas de lo teatral, asume lo paródico como un estilo y lo lúdico como una eficaz vía de comunicación con el público. Alcanzan una particular mezcla de estilos, tendencias y ritmos que inundan nuestra sensibilidad para trasladarnos a un universo sonoro desde una dramaturgia eficaz y provocadora. Así valoró el dramaturgo, escritor y crítico Ulises Rodríguez Febles la formación que nos acompañará hoy en Íntimamente Público. Somos más que palabras y frases. Nuestro camino es el diálogo. El mejor motivo, su compañía. Ya comienza Íntimamente Público. Un saludo y bienvenido, Dairon Jiménez. Un saludo, muchas gracias por la invitación. Director de Atenas Brass Ensemble. Quiero comenzar precisamente por ahí, Dairon. ¿Qué es Atenas Brass Ensemble? Atenas Brass Ensemble es la agrupación de viento metal de la ciudad de Matanzas. Es un proyecto iniciado por Rodolfo Horta, el cual tuvo el sueño, ¿no?, de dotar a la ciudad de Matanzas de un quinteto de viento metal en su formato clásico original, que tuviera su punto de partida en un trabajo basado en lo que era Canadian Brass, un quinteto de viento metal que se desdobla, que hace sketch, que no solo es el típico formato de música de cámara, que es detrás de un etril, que en realidad es músicos que tratan de transmitir, además de la música, con su proyección escénica, el discurso artístico. Además de ti, ¿quiénes lo integran? Lo integran actualmente lo integra Robin Castañeda en el corno, Félix Luis Tápane en el bombardino, Félix Roberto Tápane en la tuba, Bárbaro Kendo en el trombón y que les habla. Recientemente también han incluido elementos de percusión. ¿Es una idea tuya? ¿Sientes que le faltaba eso a Atenas Brass? Sí, teníamos el instrumento de percusión. Primero nos acompañó Gabriel, después estuvimos con Kilma, pero ahora estamos de nuevo experimentando en solo el sonido de los metales solamente, volviendo un poco a los inicios de la agrupación. Ya cumplieron 11 años, 2025. Si tuvieras que hacer un resumen de los principales hitos de la formación hasta este momento, ¿qué pudieras decir? Entre los principales hitos, el principal es haber sobrevivido a todos los tabús, al mercado que existe en la música actualmente y a la situación que obliga a los músicos de formación clásica a sobrevivir, no a vivir. Entonces, pero ya los logros que hemos hecho, que son hitos también, tocar en el Teatro Nacional de Cuba, cerrar el Festival de Música de Cámara de La Habana 2018, tocar en el Teatro Nacional de México con la obra Yo Soy el Rey del Mambo, en la Fonoteca Nacional de México. Son entre los principales logros que ha tenido Atenas Brass, que yo creo que marcan lo que ha logrado ser como institución, que muchas veces no lo valoran, muchas personas no lo conocen. Yo he tenido la desgracia, ¿no?, de que personas me hayan preguntado de si nuestro quinteto estaba avalado después de 11 años de trayectoria. Pero bueno, estamos muy contentos de lo que hemos hecho y de lo que vamos a hacer, porque no perdemos la fe. Dairon, ustedes tienen una manera muy particular de interpretar, lo mismo música popular que música clásica. Vamos a hablar sobre el repertorio más adelante. Háblanos sobre cómo surgió esa idea de hacer desprejuiciadamente la interpretación de estos temas por un estilo o algo así performático, actuado. Sí, eso fue idea de Rodolfo, nuestro director de Eterno, que quería llevar la música clásica para muchas personas, a veces aburrida. Normal, porque no es lo que estamos acostumbrados con la dinámica que lleva el mundo. La persona ya puede resultar tedioso, los 5 músicos sentados detrás de su atril, tocando muy buena música, pero llega un momento de que la persona puede aburrirse por la dinámica que actualmente se lleva. Entonces Rodolfo tuvo la genial idea de
apropiarse también, ¿no?, de ese patrón de Canadian Brass, Gnosis Brass, Mozart Group, varios grupos que optan por esta dinámica performática, y así surgió la idea de Atenas Brass. Vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo con las características de los cubanos, con la idiosincrasia del cubano, hacerlo más jocoso, con chistes que entienda el público cubano, llevarlo a nuestra actualidad. Los temas que hacemos clásicos, tratamos de darle una vuelta al estilo más cubano y gracioso. Vamos a hablar acerca de los principales escenarios, las principales peñas, los lugares habituales donde se puede disfrutar de las interpretaciones de Atenas Brass Ensemble. Bueno, el principal lugar, los dos principales lugares que los tenemos a la misma altura son la Casa de la Memoria Escénica, nuestra peña habitual, y la Sala José Juan. Son los dos principales escenarios que tiene Atenas Brass. La Casa de la Memoria Escénica es nuestra casa escénica, porque de ahí sale mucho de las ideas que nos brindó Ulises, el apoyo que nos brindó Ulises y nuestra productora Marisabel, y la Sala White porque es nuestro hogar musical. O sea, las dos se complementan. Entonces, en los dos lugares nosotros sentimos que debemos tener una peña mensual y brindar al público la parte escénica que caracteriza a Atenas Brass y la parte musical, que como somos músicos es imprescindible. ¿Con qué frecuencia se realizan estas peñas? Una vez al mes, los segundos martes de cada mes en la Casa de la Memoria Escénica, y hasta el verano los estamos presentando siempre los terceros miércoles en la Sala White a las 2 de la tarde. Pero con el verano, la dinámica del verano, lo cambiamos a este verano. Nos hemos presentado los jueves, pero casi siempre es los miércoles, los terceros miércoles en la Sala White a las 2 de la tarde, y los segundos martes a las 11 de la mañana en la Casa de la Memoria. Quería hablar también sobre el particular espacio que le ofrecen a los niños, porque nadie imaginaría que una formación que interpreta música clásica, que interpreta música popular también, con esos mismos temas y con temas infantiles, le dedicar espacios a los niños, y además en el espacio público. Eso fue una idea que se nos ocurrió, que veníamos pensando, ¿por qué no llegarle a los niños? Es el público más sincero, el público que si está bien y les gusta, van a tener una sonrisa, van a transmitir todo, y si no les gusta, van a ser sinceros y no le van a prestar atención, no les va a interesar. Hasta ahora hemos tenido mucha suerte porque cada vez que nos presentamos en una peña que nos da Cultura Municipal los terceros sábados de cada mes en el Parque de la Rueda, y así como otras intervenciones que hacemos, estuvimos con espacios en el Festival de Teatro Callejero, y cada vez que nos llaman a una intervención pública lo hacemos, y la recepción es increíble, y tratamos de rescatar los temas de Teresita Fernández, los temas del show de Payaso Miliki, más algunos temas más comerciales como los de Walt Disney, las películas que los niños reconocen. Nos enganchamos por ahí y después le llevamos a la historia de las grandes personalidades que lamentablemente se han olvidado, y muchos de los niños no conocen el Gatico Vinagrito, pero gracias a Dios los niños siempre van acompañados de sus padres y todos los reconocen. Entonces, tratando de rescatar esas figuras tan importantes como Teresita Fernández, como fue el show de Payaso Miliki, que tiene un valor inmenso para los niños. Entonces nosotros tuvimos esa idea y digo, vamos a rescatarlo, vamos a empezar por aquí y vamos a dotar a Matanzas también, y si el resto del país quiere, ahí vamos, y hacemos nuestro espectáculo infantil, que es un concierto que tiene, como siempre, las pinceladas de humor de Atenas Brass, pero es con la intención de rescatar la música infantil que tanto se ha perdido y llevarlo al público, a la calle, a la gente que puede estar, nos pasa mucho en el Parque de las Ruedas, que las personas están en el banco. Un lugar muy céntrico. Las personas están en el banco haciendo su cola, ¿saben? Las características de que tienen una cola del banco a las 11 de la mañana, y después se acercan los adultos. Es un fin para el público infantil, pero después se acercan los adultos y lo agradecen mucho. Dice, han hecho que este tiempo haya sido ameno, diferente a lo que es un momento horrible que vivimos los ciudadanos cubanos, matanceros cubanos. Nosotros ayudamos de cierta forma, sin esa intención, a amenizar el momento. Al tiempo que también están acercando los niños a lo mejor de nuestra música infantil y la música en general. Yo te propongo hacer una pausa. Sí. Regresamos en breve.
Seguimos conversando con Dairon Jiménez, director de Atenas Brass Ensemble. Ya nos referíamos a algunos de los espacios que tienen de presentación aquí en Matanza, espacios habituales, y quisiera, Dairon, que compartieras con nosotros cómo han sido las experiencias esas de el vínculo del intercambio directo con un público que no estaba acostumbrado a percibir la música, a disfrutar la música de esas maneras. Bueno, la experiencia es genial, genial. Uno llega cargado de tormentos y cuando uno compenetra con el público, recibe la buena energía que tratamos de transmitir y la buena energía que transmite el público es increíble. Entonces la experiencia siempre ha sido muy satisfactoria. El público se acerca a nosotros y nos agradece y se impresiona de, ay, cómo tocando temas tan difíciles que ustedes pueden hacer todo ese movimiento. Y nosotros agradecemos mucho eso, porque detrás de todo lo que hacemos, que parece fácil, hay un gran rigor, hay mucho ensayo, no solamente el ensayo de la música, sino el ensayo de los movimientos que tenemos que hacer para que no sea todo improvisado. Hay mucho de improvisación, pero todo lleva unos movimientos, un guión escénico, una dramaturgia que lleva mucho trabajo, porque no es lo que nosotros somos, no es lo que nosotros somos en realidad, porque somos músicos. Entonces tratamos de acercarnos al público de esa forma más teatral, sin conocimiento prácticamente de lo que es el teatro. Incluso muchas personalidades que gracias a Dios viven con nosotros, están a nuestro alrededor, conviven, como Miriam Muñoz, la maestra Lilian Padrón, que son de las tablas, nos han elogiado, y eso para nosotros es lo más grande, ¿no? Un premio nacional de teatro que diga, yo no sé cómo, que es experta en hacer Chaplin, que tiene un personaje increíble con el Chaplin, y a nosotros nos elogia, ¿cómo tú puedes tocar el trombón haciendo Chaplin? ¿Cómo ustedes pueden moverse? ¿Cómo pueden hacer el lado de los cisnes bailando, tocando esos instrumentos que son de viento, que son muy físicos? Y entonces la experiencia con el público, los expertos y todas las personas que reciben nuestro trabajo, ya bien sea como especialistas o el público normal, es increíble y es una gran satisfacción. ¿Qué es lo más difícil que han tenido que enfrentar durante estos 11 años? Lo más difícil, la burocracia. La burocracia, que no es durante los 11 años, al principio no era tan dura como ahora. Ahora es mucho peor. Después de que en muchos congresos de la UNIA, que yo he participado en 2 solamente porque soy recientemente miembro de la UNIA, pero en los 2 que he tenido la posibilidad de participar, se ha abordado fuertemente eso y no hay solución, no se ve la solución, y la burocracia es lo que más golpea a Atenas Brass, no solo a Atenas Brass, a todos los músicos y todos los artistas que trabajamos y luchamos por un arte legítimo, un arte cubano, un arte menos comercial. Nosotros tenemos ese factor de la burocracia muy en contra, demasiada burocracia para los artistas. Yo tengo que ocuparme en ocasiones de cosas que un músico no tiene por qué ocuparse, ¿no? De suplementos, de facturas, ese tipo de cosas. Es como que yo le pida a un empresario que cree una partitura. Estás quitándole tiempo que puede a la creación para cuestiones temas administrativas. Y tiene que ser el músico. Más nadie debe encargarse de eso. Bueno, supuestamente las empresas que están creadas para eso, que lamentablemente muchas veces no cumplen, no por culpa de sus directivos, sino por culpa de la situación, no pueden cumplir su función. Dairon, existe el prejuicio popular de que los jóvenes no gustan de estos temas tradicionales, de los ritmos tradicionales cubanos, el cha-cha-cha, el mambo, y no es así. Existen muchísimos jóvenes, en Matanzas tenemos ejemplos fehacientes de eso, que defienden la música tradicional cubana. ¿Qué crees tú entonces que les falta a esas audiencias, al intercambio, para que se afiance de verdad ese gusto por lo popular, que se imponga nuestra música, la idiosincrasia nuestra musical, por sobre, digamos, temas mediocres o temas más comerciales, como tú decías, o géneros que no son propiamente de Cuba? Yo creo que la industria mundial, no estamos hablando de Cuba solamente, pero hay que ser sincero, es un fenómeno mundial que le conviene que las personas no piensen, y entonces venden ese tipo de ideas de lo sencillo, lo fácil, lo banal. Entonces, ¿qué falta aquí en Cuba también?
aplicar la política cultural que es en Cuba, que está bien establecida y no se aplica para nada. Empezando desde los más altos rangos, yo he visto en lugares, la mesa redonda, por ejemplo, donde se aboga por un género que lo que hace es simplificar el patrón rítmico de la rumba, teniendo agrupaciones como los Muñequitos de Matanza, que es una joya, teniendo agrupaciones como Yoruba Andao, Afrocuba y miles que dejamos los Reyes del Tambor, millones. Entonces estamos abogando por un género que sale de la clave del guaguancó, que acaba y desprestigia sobre todo a la mujer, y abogamos en los medios de comunicación del país porque ese es el género que hay que apoyar. Cuando existe el danzón, existe el mambo, existen millones de géneros que así lleva el procesamiento de vamos a aprender a apreciar, hay que saber apreciar. Pero es que hemos perdido mucho tiempo en eso. Hemos perdido mucho tiempo y lo peor de todo es que todavía no se está trabajando en base a eso. Lo peor de todo es que cuando yo era pequeño se hacían, y yo nací en el 89, periodo especial, y yo iba a festivales de canto del círculo infantil desde los 3 años. Yo me sabía todas las canciones, existía Cantándole al Sol en el 89, 90, en esa época, periodo especial, donde muchas personas comían frazadas de piso. Entonces, estamos luchando supuestamente contra un mercado, un monopolio, que es la industria que se mueve en el extranjero. De esa forma que te vende lo sencillo, te vende el desprestigio de la mujer. Y nosotros que vamos en contra de eso, según la política cultural establecida por el Ministerio de Cultura y por todas las figuras que han representado a Cuba desde hace años. Y vamos totalmente los dirigentes en contra de eso. Entonces a mí me pagan, no es por nada, una miseria, y a los que llevan esa música porque hablan personas, le pagan millones. Entonces vamos a defender nuestra política cultural. Vamos a empezar desde que están esos niños a llevarle cosas de valor para que un niño sepa apreciar, y ese niño que sabe apreciar después va a ser un adolescente que le va a gustar el mambo, le va a gustar el danzón, le va a gustar el cha-cha-cha, porque va a saber apreciar. El problema es que no saben apreciar. Nosotros hemos hecho actividades en la formadora de maestros, y los mismos muchachos que se están formando como maestros no saben lo que es un mambo, no saben lo que es un cha-cha-cha, y entonces cuando uno les habla de eso, les da risa, les resulta vergonzoso bailar un cha-cha-cha cuando se van a enfrentar a un aula. Es duro. Entonces esos son los que van a educar a mi hijo, a tus niñas, al futuro de Cuba. Si no empezamos desde la base, ya los que tenemos un poco más de edad, nosotros que somos de otra generación, sabemos apreciar porque tuvimos una buena educación de base, pero ya nuestros hijos, la base que se está formando, los educadores que hay que lo están formando no tienen la preparación, ya no son aquellos maestros, aquella maestra que yo recuerdo, mi maestra de preescolar, recuerdo mi maestra de tercer grado, mis maestras de quinto, todos mis profesores yo los recuerdo porque todos dejaron una huella en mí, pero todos tenían un alto nivel cultural. Yo estoy seguro que cuando la generación que está resistiendo como educador termine, por ley de la vida, porque todos tenemos un principio y un fin, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de nuestro futuro? ¿Qué va a hacer de esos muchachos que le da gracias a Pérez Prado, cuando es el músico más grande que ha dado Matanza? Para no ser absoluto, pues, en mi opinión, un genio que tenía millones de ritmos, una capacidad musical elogiado por Stravinsky. ¿Qué va a hacer si a ellos les causa risa Pérez Prado? ¿Qué va a hacer de los niños de nosotros que van a hacer eso que estamos viendo ahora? Niños que no se saben el Gatico Vinagrito, y sus padres se lo cantan, porque sus padres sí tuvieron la suerte que tuvimos nosotros. Pero nosotros, los adultos, no concientizamos el daño que le estamos haciendo a nosotros. Entonces es una cuestión social que no está en manos de nosotros. Nosotros podemos trabajar, pero si los organismos decisores no toman cartas del asunto y no dejan de beneficiarse para obtener, porque yo creo que la única forma es que se están beneficiando con ese tipo de géneros como estrategia comercial, si no toman partido y digo, vamos a salvar esto, porque entonces lo que vamos a generar son un montón de incultos, un montón de
de personas que no piensan y no hay, como decía Martí, hay que ser culto para ser libre. Entonces, si no somos cultos, es muy difícil, es muy difícil. Y alguien que disfruta de una canción que denigra a la mujer, no es culto. Y no es una persona con 2 neuronas, perdón, del siglo XXI. Me parece a mí. La pregunta que viene ahora tiene mucho que ver con ello. Estamos precisamente en la Escuela Profesional de Arte, que tiene muy estrechos vínculos contigo, por eso escogimos este lugar. ¿Crees tú que la educación artística está a la altura de lo que necesita la formación de nuestros músicos actualmente? Y también asociada a esta pregunta, ¿existen, digamos, formaciones, lugares donde los muchachos que se gradúan aquí tienen la garantía de estar cuando se gradúan? Sí, existen lugares y la educación artística hace su trabajo, pero la sociedad no. Los educadores artísticos trabajan pero con una minoría, porque la sociedad, los padres no llevan a los niños a los talleres de clase de cultura, siempre funcionando. No todos los padres no tienen el tiempo de llevar a los niños y no lo llevan, pero hay educadores artísticos, hay muchos instructores de arte que trabajan y son apasionados con su trabajo. Las brigadas que hace cultura son muy importantes para llevar este talento, ese trabajo que se hace comunitario, muchos proyectos comunitarios que lo hacen bien, como Maravillas de la Infancia, Proyecto de Esperanza. Y entonces la educación artística sí hace su trabajo, pero la sociedad no. Entonces hay que ver cómo los organismos que rigen la sociedad apoyan a los educadores artísticos, a los instructores, para que su trabajo sea un poco más fácil. Que no sea todo de parte de los instructores y de los educadores artísticos, que los apoyen también, ¿no me entiendes? Entonces, los músicos sí tenemos, cuando nos graduamos, lugares. Tenemos la banda, tenemos la sinfónica, tenemos orquestas como Acento Juvenil, hay muchas plazas. ¿Qué pasa? Que la remuneración en estas instituciones es muy poca. Entonces, un muchacho que estudia 10 años un instrumento, a que termina aquí en nivel medio, los de carreras largas más, de violín, y tienen que sentir mucho amor para ir a una sinfónica a ganar el primer año 2.000 pesos cubanos. 2.000 pesos cubanos, si sacamos la cuenta, ¿cuánto equivale para una persona que pueda adquirir? Entonces, los jóvenes buscan la forma más fácil de tener su dinerito, como ellos decimos. Entonces, no les gusta la sinfónica. ¿Por qué? Porque la música es muy bonita, muy romántico, pero después, ¿de qué vive? Entonces, estamos los más apasionados que sí tenemos otra educación, fuimos criados en otra época, ya en aquella época teníamos sentido de pertenencia, y ya que tiene sentido de pertenencia no es lo mismo, pero al que llega, yo a mis alumnos les digo, ¿les gustaría ir para la sinfónica? Sí, profe, pero no. ¿Qué voy a ganar yo en la sinfónica? ¿Qué voy a ganar yo en la jazz band? Tremenda música, en la banda, pero que después en su casa, a su familia, ¿cómo lo ayuda? Entonces, eso hay que pensarlo también, pienso yo. Hay que repensarlo, ver el valor que le damos a estas instituciones, son importantes. Por gusto, en todos los países del mundo, las orquestas sinfónicas tienen todo el apoyo y son subvencionadas, pero subvencionadas con un salario digno y decoroso. No puede ser que el salario de un músico de concierto sea de lo más bajo, como es de los periodistas también, ¿no? De todos los profesionales, los salarios más bajos sean los de los profesionales, que se desgastan lo más importante que tiene el ser humano, que es el cerebro. Cuando el cerebro se desgasta de tanto trabajo, después no hay forma de recuperarlo. Es lo más importante. Entonces, hay que darle vuelta a eso. Hay que pensar esos asuntos, porque sí, hay instituciones, pero hay que ver que los muchachos están los 2-3 años de servicio social cumpliéndolo, con los profesores y los directores, los mayores, atrás de ellos, ¡ay, tienes que venir! Pero ellos tienen que ir a buscar ese dinerito de su familia, ayudar, apoyar a esa familia que los apoyó durante esos 10 años. Como pueden ver, no son pocos los desafíos que se nos plantean
que se les plantean sobre todo a los artistas, a los músicos sobre ese tema. Vamos a seguir conversando con Dairon después de la pausa. Volvemos al diálogo con Dairon Jiménez, director de Atenas Brass Ensemble. Le retomamos el tema que habíamos anunciado con anterioridad. Hablábamos acerca de los desafíos que se le imponen a un director, a una formación para mantenerse, sobre todo teniendo en cuenta, y llamémoslo así, el contexto agreste en el que nos ha tocado vivir. Las dificultades son muchas y es muy difícil mantener a flote un grupo. En muchas ocasiones pasamos por momentos de crisis real, crisis porque no encontramos suficiente trabajo, o los trabajos no vemos que son acordes a la música que hacemos o a lo que hemos trabajado nosotros para tratar de estar en un lugar que creemos merecer y no estamos en ese lugar. Entonces es bien difícil, sobre todo en temas económicos, en temas de cómo se mueve el mercado musical. Para la música de cámara es un reto muy grande tratar de subsistir solamente con una subvención o dos actividades que nos den prácticamente de favor para salvar la música, no porque se nos valore, no porque se nos aprecie. Los que realmente nos valoran no tienen presupuesto para pagarnos. Como puede valorar el café mezclado de Zaldívar, yo no puedo hacerle un café mezclado de Zaldívar y cómo el libro me va a pagar. ¿Con qué presupuesto? No tiene. Entonces las instituciones que tienen presupuesto, a veces nosotros sentimos, ¿no?, que es más o menos como un favor. Entonces nos sentimos un poco mal. Y es muy difícil, pero muy difícil llevar a cabo un grupo que tiene jóvenes, que tienen intereses, que les gusta tocar, como a todo artista, con un público, con mucho público, y no hay público para la música de cámara. Muy pocas personas actualmente saben apreciar, y los mayores ya no están, los que nos aprecian. Nosotros teníamos un público fantástico que ha ido desapareciendo con el tiempo, a lo largo de 10 años, por diversas razones, ¿no?, naturales de la vida, y otras, las que todos conocemos, que no vamos a mencionar ahora. Entonces es difícil, pero vamos a seguir y vamos a seguir intentándolo, y no perdemos la fe, no perdemos la fuerza, y vamos a seguir soplando a los cubanos. En este difícil escenario, Matanzas está mediada sobre todo por un escenario en el que tener a Varadero cerca puede ser a favor o en contra. Y eso también pasa por los artistas, pasa por los músicos, que muchos de ellos alternan sus presentaciones dentro de la formación a la que pertenecen y en el polo turístico. ¿Cómo crees tú que llevar propuestas culturales al polo turístico de Varadero puede influir en el desarrollo o no de la música en este caso? A ver, Varadero antes era un factor. En este momento no lo es. La verdad, hay que ser sincero, en este momento Varadero no es un factor porque muy pocos músicos tienen acceso a Varadero. Porque la misma cuestión de la baja turística, que no hay extranjeros en Varadero. Nosotros que a veces vamos a la playa y llevamos a niños, no hay extranjeros, hay muy poco, entonces los hoteles tienen poca capacidad, ¿no?, para contratar a un artista para aquí. Entonces, antes sí era un factor, porque los muchachos elegían, o las personas, los músicos, elegían ir a Varadero. En el caso de Atenas Brass, nosotros íbamos a Varadero a mostrar el mismo arte que nosotros hacemos aquí en Matanzas, en Varadero. Y muy bien acogido que era por todos los extranjeros, porque incluso a veces nos preguntaban, hey, ¿de qué país ustedes son? ¿Ustedes son cubanos? Y sí, claro, somos cubanos aquí en Matanzas, porque como hacíamos algo diferente a lo que ellos están, lo que están acostumbrados a recibir. Al canon que existe con respecto a la música cubana. Que no es solamente eso. Incluso los temas tradicionales de la música cubana se defienden muy bien con este formato, con el formato de la orquesta sinfónica, el formato
de la rumba hay que llevarla más a Varadero. Entonces, pero bueno, en este momento no, en este momento soñamos con que vuelva a ser lo que fue para tratar de llevar nuestro arte ahí, y siempre se pueden llevar las dos cosas, pienso yo. El muchacho que trabaja en Varadero, si está bien formado, si tiene convicción y tiene amor por la música de concierto, puede ir muy bien a Varadero, a ganarse sus kilitos, como bien decimos, y al otro día trabajar en la orquesta sinfónica y ser un maravilloso violinista, chelista, contrabajista, trompetista de una orquesta sinfónica. Pero es una realidad, ahora Varadero no es un factor desde mi punto de vista, porque no hay trabajo prácticamente, son muy pocas las orquestas que hay, y ya son los músicos que llevan años. Hay muy buenos músicos, de hecho. No, yo creo que siempre se pueden llevar las dos. Depende de la persona, depende del artista y de su vocación. Yo tengo mi vocación, yo puedo ir a Varadero a las 4 de la mañana y estar a las 9 en la retreta. Como lo hice cuando tenía 18 años, que iba, tocaba en un grupo de música popular en la Casa de la Música, y directamente me quedaba a las 7 de la mañana esperando desde la noche anterior para empezar la retreta a las 9. Y a los ensayos generales de la Sinfónica igual. Siempre. Depende de cómo esté formada el músico. Y también creo yo que otra alternativa sería no centrar todo el consumo cultural, estoy refiriéndome al mercado turístico, en Varadero, claro, sino Matanzas es destino turístico también, se podría también traer a Matanzas. Dairon, ustedes se han presentado, ya hemos hablado un poco de eso, en disímiles eventos, ya sea ferias del libro, en festivales como el Callejero, fuera de esos momentos de clímax dentro de la programación cultural. ¿Cómo se organizan, cómo se coordinan, cómo se establecen los espacios de presentación de Atenas Brass Ensemble? Y me gustaría saber si ustedes participan en el diseño de esa programación. No, en el diseño no. Nosotros se nos informa, no tienen tal actividad en tal lugar, les gustaría hacer en la comunidad. Y casi siempre nos conviene porque es una forma de vivir. Pero formar parte del diseño no. Solamente en nuestras peñas, que sí, nosotros nos dieron la posibilidad de elegir el día, porque como todos tenemos tanto trabajo, porque tampoco hay músicos, entonces yo soy profesor de las dos escuelas, trombonista principal de la Jazz Band, de la Sinfónica, de la banda, de Atenas Brass, o sea que el tiempo es reducido. Pero no formamos parte del diseño, al menos ninguno de los músicos de Atenas Brass. Hay otros músicos de otras agrupaciones que sí forman parte del diseño, en su representación, pero no, nosotros no. Y a partir de eso, ¿crees tú que existen suficientes espacios que se le dedican a la formación? No. Yo creo que no existen suficientes espacios. Y los espacios que hay no se aprovechan. Nosotros tenemos varios espacios. Tenemos la Vigía, tenemos la Oficina del Conservador, tenemos el Museo Farmacéutico, el Museo Palacio de Juntos. Muchos lugares que deberían estar con esos grandes directores que tienen cada una de esas instituciones, porque son personas que defienden sus instituciones con uñas y dientes, para que se destina un presupuesto para que en esas mismas instituciones no sea solamente la música subvencionada, no la música que nos vendemos después de la subvención, pues hay que vivir y estar en esos espacios, que ellos estarían súper agradecidos de tener, estoy seguro, como lo tuvimos antes, una peña en el Palacio de Junco, una peña en el Museo Farmacéutico, donde vaya el público que asiste al Museo Farmacéutico, que todas estas agrupaciones que luchamos por la identidad matancera tengamos espacio en todos esos lugares, porque es que hay espacio. Está muy bien llevar la música al barrio, pero tú llegas al barrio y tienes que enamorar al público y hacer maravillas para que esa persona se integre, porque esa persona no estaba preparada psicológicamente para lo que va a recibir. Pero no, en el Museo Farmacéutico no cobran entrada. Y dice, hay un concierto de coro de cámara en el Museo Farmacéutico. Vamos a hacer la promoción para que se le llene a Marcia el Museo Farmacéutico, su sala tan hermosa que tiene, y además den un paseo y aprendan de la joya que tienen en Matanzas. Vamos al Palacio de Junco, al Museo de Arte, es que hay lugares, en el mismo René Fraga, no se hace nada. Has tocado otra piedra angular en el desarrollo de cualquier formación y de cualquier proceso dentro de la cultura, que es la promoción. ¿Crees tú que existe una adecuada, una correcta, una efectiva promoción, ya no solo hablando de Atenas Brass,
sino en general de los espacios y de las formaciones musicales de Matanzas? No, yo creo que no. Y no es por falta de, a mi consideración, no es por falta de trabajo, no es por falta de que los medios, es por falta de un especialista, un community manager en cada institución que sepa trabajar bien. Lo que estamos viendo ahora en la promoción es puramente redes sociales. Todas las personas están con su teléfono en la mano, con redes sociales. Y todavía no sabemos, por lo menos en las instituciones a donde pertenece Atenas Brass, cuántos likes tiene la página de la empresa de la música. ¿Cuántos likes tiene la página de Atenas Brass? ¿Por qué? Porque la llevo yo, que no tengo idea de eso. Entonces, las otras páginas hay que buscar la forma de elaborar un contenido que a las personas sea, buscar desde lo sencillo, atraparlos con lo sencillo, como están viviendo ellos ahora, desgraciadamente, que es a lo más fácil, que nada que pensar, y después irle incorporando este tipo de cosas, este tipo de contenido, que es tan valioso, y todas las personas tienen que tener derecho a poder disfrutar de un programa como Íntimamente Público. Pero es que si no saben cómo van a saber, cómo van a apreciarlo, si no están preparados, la formación académica no les permite, si no los enamoran a ir a la biblioteca. Para mí era un sueño ir a la biblioteca. De chiquitico yo quiero ir y coger un libro y llevármelo para mi casa, aunque después no lo leyera, pero tener eso, que yo quiero leer un libro, quiero ampliar mi mente, ampliar, no sé, para aprender, para llenarme de conocimiento. Eso ahora los muchachos no los tienen, muchos adultos de 19, 20 años tampoco lo tienen. Entonces, ¿cómo van a ser capaces de apreciar un contenido como Íntimamente Público, un contenido como un concierto de Atenas Brass, con muchos chistes que yo haga? Ellos solamente van a entender el de Lupita, que es un hombre disfrazado con peluca haciendo de niña. Todo lo demás de Chaplin, todo lo demás de la flauta mágica, esas cosas, si no son públicos determinados, no lo van a recibir. La idea es que todos puedan apreciar, o una gran parte, no, la escasa minoría. No llega a un 0,05% de las personas en la ciudad de Matanzas saben apreciar, incluidos los que toman decisiones. A ver si yo puedo tocar alguna actividad, la flauta mágica, pero tengo que tocar mambo 5, poder, o algo serio de los temas que conoce todo el mundo, la cubana, la comparsa. No puedo tocar otra cosa. Entonces es difícil y hay que trabajar en base a eso, hay que trabajar mucho para que todas las personas puedan apreciar, para que todas las personas tengan libertad, porque lo dijo Martí, ser culto es la única forma de ser libre. Y cuando tú tienes libertad, sabes pensar, sabes razonar, ves el mundo de otra forma. Quizás no puedas tener privilegios materiales que tienen otros, pero ya a la vez que tú tienes un privilegio espiritual, de que tú te sientes bien, de que tú sabes apreciar, sabes disfrutar las cosas, sabes cuándo algo tiene valor y cuándo algo no tiene valor, es muy importante. Alguien que pueda ir a la galería de arte a apreciar un cuadro de Porro, de esta excelente exposición que hizo en Génesis Lorenzo. ¿Cuántas personas se pierden eso por no saber? Y no es por culpa de la educación artística, no es culpa de los instructores que sí trabajan mucho, es culpa de la sociedad que estamos viviendo, que hay que dar paso y acabar de dar paso. No hay mala reunión, hay que resolver. No, resolvimos. Yo tengo un deseo de ir a una reunión a escuchar, ya resolvimos eso, y no hay que resolver lo mismo que estamos resolviendo hace 7, 8 años. Y son cosas que no son culpa ni del bloqueo, ni son culpa de Donald Trump, son cosas que son internas, que es defender la política cultural cubana, que está muy bien trazada. Y los artistas cubanos, a ver quién viene a ver el Septeto Santiaguero, o quién viene a ver el grupo Compay Segundo, cuando afuera los extranjeros vienen a verlo a Plaza América, pero afuera no pueden pagarlo, porque son cosas de lujo. A ver si el público que tiene los muñequitos, si alguien más, aparte de público que ellos ya tienen, por las raíces folclóricas, alguien más que no pertenezca a la comunidad, que ellos hacen un gran trabajo en su comunidad, sabe apreciar lo que es la rumba. Y sabe decir, no, pero miren, este tema de reparto, que está muy bueno, que tiene buena letra, que no es lo mismo de siempre. Es la clave del bombón, con bombo.
viene a partir de, mira, de los muñequitos, mira. Eso sería muy bueno que sucediera, pero hay que darle más espacio a los muñequitos. Hay que tratar a las personas, hay que darle espacio a las agrupaciones, a jerarquizar. Hay que tratar a los que hacen arte de verdad como los que son banderas que te representan en el mundo. Que te representan en el mundo y te ponen el nombre en alto de Matanza. Te ponen el nombre de Matanza en alto. Eso hay que ponderarlo, claro, por supuesto. Dairon, ya hemos hablado durante esta entrega de Íntimamente Público sobre los logros de Atenas Brass en diferentes momentos, de diferentes formas. Para mí, el logro mayor ha sido permanecer con la pasión con que permanecen. ¿Qué les falta por lograr? Un disco nos hace falta. Eso sería un sueño para mí, dejar plasmado en un programa el arte de Atenas Brass para la posteridad. Por una cosa lo que puedo hacer yo desde mi casa con ínfimos recursos, que nunca va a ser la calidad, pero qué lindo sería tener el fonograma de Atenas Brass, porque hemos trabajado mucho como para merecerlo, lo merecemos, y no es por autosuficiencia, pero hacemos muchas cosas bien, como para no tener ni un disco, ni un video, nada, y eso son cosas que con las ofertas de trabajo que tenemos nosotros, no podemos costearnos, con los ingresos que tenemos nosotros, no podemos costearnos, y nadie empieza y se hace un disco solo, siempre hay alguien que apoya, y eso no lo hemos tenido nunca, y quisiera tener ese apoyo alguna vez, alguien que se enamore de verdad de nuestro proyecto y diga, sí, yo lo voy a... Perdieron una oportunidad hermosa el año pasado, con los 10 años. Y no pasó nada. Sí, nos reconoció el Centro de la Música que se estaba formando, reconoció la Sala White, que tiene un valor inmenso para nosotros, pero faltaban directivos, no fueron al aniversario, de los que toman decisiones aquí en la provincia, no fueron al aniversario de Atenas Brass, un grupo que ha cerrado el Festival de Música de Cámara de La Habana, un grupo que ha tocado, no sé cuántos habrán tocado de Cuba, en la Fonoteca Nacional de México, en el Teatro Nacional de México, y de Matanza no creo que hayan muchos grupos que hayan alcanzado eso. Entonces, que no pase Atenas Brass ahora este nuevo formato, como pasó el anterior, con nuestro director Rodolfo, que no tuvo la suerte, ni Rodolfo ni Dulies, que tuvieron la suerte de grabar un fonograma con tanto que trabajaron, con tantas horas de ensayo, con tanta entrega al arte, con un sí a todos, con sí que hace falta que toquemos debajo de una piedra y ahí estábamos nosotros. Como estamos ahora, nosotros vamos a donde nos llamen, hasta un momento que ya uno diga, ya, hay que parar porque no veo retribución. Entonces, sí, sería bueno un disco, eso es un sueño, y insertarnos en La Habana, porque cuando como nadie es profeta en su propia tierra, cada vez que nosotros nos presentamos en un lugar que no es nuestra provincia, las personas se quedan maravilladas y dicen, ¿y esto existía? Nosotros hace poco estuvimos en el Festival A Tempo con Caturla en Santa Clara, un festival prestigiosísimo de música de cámara. Estuvimos con el cuarteto de cámara, en que también causamos, la doctora María Felicia se acercó a nosotros y dijo, mira, es un muchacho de Matanza, ¿qué será? Y después que nosotros terminamos el concierto, ella misma fue la que nos dijo que ella tuvo, es un muchacho de Matanza también. Y cuando nosotros terminamos el concierto, la doctora María Felicia, María Elena Vinuesa, directora o subdirectora de la Casa de las Américas, arrebatado, y decía, y esto existe, esto es para hacerlo cuando invadió en el Carlos Mar. Y entonces al final todo se queda ahí porque ellos tienen su vida en La Habana, tienen sus cosas y no pueden estar pensando en el grupo de Matanza que se presentó toda la vida. Eso pasa en caliente la primera semana y ya después todo queda ahí. Y siempre nos ha pasado eso. A veces que nos presentamos en lugares fuera de nuestra provincia, viramos con la autoestima por el cielo, después llegamos a nuestra provincia, nos baja la autoestima nuevamente y volvemos a la rutina diaria. Pero siempre que viajamos a otros lugares, nos inyectamos energía y vamos a hacer. Y por eso son pequeños impulsos que vamos tomando cada vez que cogemos un poco de oxígeno, pero después la cruda realidad de la cotidianidad nos asfixia la verdad y a veces nos cuesta trabajo. Pero si estuviéramos insertados en La Habana, tuviéramos más frecuencia, ahora el tema del transporte es muy difícil. Antes nosotros teníamos periódicamente presentaciones en fábrica de arte,
ya es imposible que nosotros nos presentemos en fábrica de arte, porque un carro para La Habana cuesta 20.000 pesos, y más a esa hora que uno estaba en fábrica de arte. Eran lugares que a nosotros nos daban oxígeno, que nos gustaba. Si tuviéramos esa sistematicidad de presentaciones en otros lugares, quizá todo fuera diferente, sobre todo en La Habana. Sobre todo en La Habana, porque este formato no existe. Y que haga lo que nosotros hacemos, no existe en Cuba. Existe en otros lugares del mundo, pero en Cuba no existe. Músicos que combinan la actuación, eso no existe. Entonces el primer sueño es el fonograma, para tener o un video, o un documental, algo que diga, cuando no estemos nosotros aquí, que diga, ellos existieron, la evidencia. Hay que tener memoria, como mismo se documenta en la Casa de la Memoria Escénica, todo. Nosotros no tenemos eso, no tenemos un archivo, ¿sí? Al no tener un disco, no tener nada, Atenas va a pasar como, no sé si recordarán el Quinteto Fantasía. Sí. Es de lo más grande que ha existido, sí, en la música matancera. Y ahora mismo, ¿cuánto se habla de Alberto García? Uno de los músicos más brillantes que ha tenido Matanzas y Cuba. Y uno de los quintetos de cuerda más importantes. En su momento fue el mejor quinteto de cuerda que existió en Cuba. Y representó a Cuba en todos los lugares del mundo. Entonces, ¿y dónde está ese habla? ¿Dónde está? Lo recordamos los músicos que disfrutamos de ese arte y que fueron nuestros profesores. Tenemos la suerte de tener a José Antonio Méndez y no nos damos cuenta. Yo un día venía caminando, disculpen que me extienda, pero venía caminando por la calle Zaragoza, y delante iba Miriam Muñoz a las 8 de la mañana y detrás iba José Antonio Méndez. Dos leyendas de la cultura cubana de todos los tiempos. Yo te agradezco muchísimo por la permanencia, primeramente, a nombre de todos los públicos que han podido apreciar y los que apreciarán en el futuro Atenas Brass Ensemble. Y te agradezco muchísimo también por acompañarnos en Íntimamente Público. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y siempre estamos aquí, cada vez que quieran. Esperemos que la próxima entrevista sea un poco más optimista, un poco más alegre. Pero bueno, es en el momento que estamos pasando, para todos los cubanos, no solo Atenas Brass y los músicos, sino para todos los cubanos y sobre todo los artistas, que tratamos, como nosotros, de hacer el trabajo que nos gusta, de hacerlo bien. A veces no estamos teniendo la retribución que necesitamos. Entonces, ya, esperemos, optimistas, que la próxima entrevista en Íntimamente Público todo va a estar mucho mejor. Muchas gracias. Sí.